Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Y hoy quiero hablarte acerca del evangelismo. Hemos venido hablando últimamente acerca de lo que es el evangelismo, de cómo empezar a hacer un trabajo correcto en el evangelismo, de cómo hacer un trabajo efectivo, eficiente en la jornada de evangelismo. Y yo creo que esto nos compete a toda la iglesia, ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que la misión de la iglesia es ganar almas para Cristo. La misión de la iglesia no es ni siquiera que todos sean sanos o que todos sean prósperos. Para eso no murió Cristo. Claro que eso viene como una añadidura, pero en realidad Cristo murió por ti y por mí. ¿Es para dar qué? Para dar salvación. La Biblia, la Escritura dice que Cristo murió en la cruz para dar salvación. ¿Qué dice Juan 3:16? Antes de que leamos la epístola a Timoteo, la segunda epístola a Timoteo, vayamos un momentico a Juan capítulo número 3 y versículo número 16. Algunos no se lo tienen que buscar porque ya se lo saben de memoria. Juan capítulo número 3 y versículo número 16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga dinero, sea sano, sea próspero, casa y pues sea bendecido, ¿sí? No, dice no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Dios Padre envía a su Hijo a morir por nosotros con un solo fin, con un solo propósito, con un solo objetivo. Y ese fin, ese propósito, ese objetivo es que nadie se pierda. A veces la iglesia se desenfoca muchísimo de ese plan. En ocasiones la iglesia se desenfoca bastante de ese propósito y entonces pierden la noción del evangelismo. Se pierde el enfoque del evangelismo porque entonces olvidamos para qué es que Cristo vino a esta tierra. Y la iglesia entonces comienza a predicar acerca de otros asuntos que también son importantes, también son relevantes, por supuesto que sí, pero se pierde el foco principal del por qué Cristo se hizo hombre, del por qué Dios se hizo hombre, vino, habitó entre nosotros, dio su vida por nosotros, y ese motivo es la salvación. El día que nos muramos, dice la palabra, afirma la palabra, que desnudos llegamos a este mundo y ¿qué? Desnudos nos vamos a ir. Es decir, que todo lo demás en esta vida es transitorio. Una sanidad, un milagro, una bendición, una camioneta, una casa, una finca, lo que queramos pedirle al Señor, gloria a Dios, que Dios te lo dé, que te bendiga, que te prospere, pero todo ese tipo de cosas son cosas transitorias. Hay una cosa que no es transitoria y esa es la salvación, esa es la vida eterna. En esta semana mi esposa predicaba acerca de la perseverancia. Necesitamos perseverar, necesitamos ser perseverantes. La Biblia dice que el que perseverare hasta el final, ese será salvo. La Biblia nos está hablando una y otra vez que hay una sola cosa, una sola meta que debe tener el cristiano, y es la salvación. El apóstol Pablo decía: yo estoy vivo hoy, pero no sé qué es mejor, si estar vivo o estar muerto. Entonces el apóstol Pablo cuestionaba, o más bien argumentaba esa respuesta o esa opinión en lo siguiente. Él decía: si estoy vivo, hay una sola razón para estar vivo. ¿Cuál es la única razón para estar vivo? Predicar a Cristo, servir a Jesucristo. Es la única razón que el apóstol Pablo veía para seguir vivo. Y él decía: pero mejor quisiera morirme, porque para mí el morir es ganancia, y si me hago ausente de ese cuerpo voy a estar presente en el Señor. Y entonces Pablo decía: yo por mí prefiero morirme ya mismo. Y no era que Pablo tuviese pensamientos suicidas y melancólicos, de tristeza y de ansiedad, que quisiera quitarse la vida. No, lo que pasa es que él entendía que en esta vida no hay nada que realmente valga la pena. El apóstol Pablo entendía que en esta vida no hay otra cosa que valga la pena. ¿Por qué quedarnos aquí? Es que su lugar no es este. ¿Cuál es su lugar? El cielo. Amén. Su lugar es el cielo. En esta tierra somos ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Peregrinos. Este lugar es de paso.
Y gloria al Señor si aquí de paso podemos vivir bien y gozar y disfrutar de muchas bendiciones. Gloria al Señor. Pero esta no es la meta. La meta es el cielo. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. Por eso en el evangelismo, cuando salimos a evangelizar o estamos evangelizando a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, no tenemos que evangelizarla con mensajes motivacionales de que Cristo te va a sanar. Pues sí, amén, pero esa no es la meta del evangelismo. La meta del evangelismo es la salvación. No es que estás sin trabajo, entonces vaya a la iglesia que Dios te va a dar trabajo. Sí, amén, eso puede acontecer. Eso le ha pasado a muchas personas que Dios bendice, pero esa no es la meta de la Biblia. No es la misión de Cristo el dar trabajo. Él no es una fuente generadora de empleo, aunque abre puertas. Dice la Biblia que Él es el que tiene la llave de David, que abre puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie abre. Es decir, que Jesucristo efectivamente puede abrir puertas que nadie más va a abrir, pero no es el motivo por el cual Cristo existe. No es el motivo por el cual Cristo se hizo hombre, habitó entre nosotros y murió por nosotros. ¿El motivo cuál es? La salvación. Y entonces quiero hoy leer 2 de Timoteo 4 y nos dice así la palabra del Señor. Te encarezco, dice el apóstol Pablo, dándole instrucciones ¿a quién? A Timoteo. ¿Timoteo era un evangelista? No, era un pastor. El ministerio principal de Timoteo era un pastor. Ahí donde le digo, yo no me puedo escudar, es que Dios me llamó a pastorear y que levante más bien gente que evangelice. No, no existe esa cosa. O sea, usted puede ser pastor, usted puede ser maestro, usted puede ser profeta, apóstol, lo que quiera, pero siempre tendrás que ser evangelista. Puedes ser un abogado, un doctor, puedes ser un arquitecto, puedes trabajar en cocina, puedes trabajar, yo no sé, en oficina, administrativo, lo contable, cualquier otra profesión que pueda existir, pero todos somos llamados a ser evangelistas. Todos somos llamados a estar evangelizando y a estar compartiendo la palabra del Señor. Dice aquí el apóstol Pablo, te encarezco, encarecidamente. El apóstol Pablo comienza a dar unas instrucciones. Te encarezco, te encomiendo, te entrego, te estoy delegando, te estoy entregando en tus manos. Encarecidamente es muy especialmente. Encarecidamente es algo que tiene mucho valor. Es cuando le estoy entregando algo a alguien que tiene mucho valor. Eso es encarecer. De hecho, el término mismo habla de algo que es caro. Te encarezco esto es caro, esto vale, esto es valioso. La raíz de la palabra encarecer es algo que no es superficial, es algo que no puedes perder porque vale mucho. Como si te estuviesen mandando con una bolsa de dinero que tiene mucho dinero y te están diciendo esta bolsa vale mucho, representa mucho dinero. O un título judicial en donde representa, qué sé yo, 10, 15, 20 millones de pesos. Es un solo papelito que parece un cheque, pero vale muchísimo dinero. Es valioso ese título, una hoja impresa, pero dice título que vale por tanto. Vale mucho. No será dinero en efectivo, pero representa ese dinero. Es algo que es caro, que es valioso. Y el apóstol Pablo utiliza ese término. Dice, te encarezco. ¿Delante de quién? De Dios. El trabajo del evangelismo, el apóstol Pablo lo comienza a hacer parecer importante. No para hacer parecerlo. Lo coloca y lo presenta como algo importante delante primeramente de ¿quién? De Dios. La primera persona que coloca allí el apóstol Pablo esto es importante, no delante de una iglesia solamente, delante de Dios mismo. Mire que el apóstol Pablo usa esos esfuerzos para mostrar que el evangelismo es importante. Amén. Dice, te encarezco delante de Dios. Usted está delante de Dios mismo. Esta tarea se la encomendamos delante de Dios. Pero no solamente de Dios Padre, sino que sigue diciendo el versículo, y del Señor Jesucristo. Es decir, que esa tarea está delante del Padre, delante de su Hijo. La tarea está delante del Padre y de su Hijo Jesucristo. Luego sigue diciendo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Una tarea se nos ha sido encomendada delante de Dios mismo. Delante de Dios mismo, y es el predicar la palabra del Señor. Una tarea ha sido entregada delante de Dios mismo, y es que tú y yo compartamos
la palabra del Señor. Una pregunta suelta que quizás suene a frase de cajón o la pregunta del millón, pero ¿qué sucedería si Cristo viniese hoy mismo? ¿Tu familia misma está lista para irse hoy con el Señor? ¿O tú mismo hoy estás listo para irte con el Señor? Es una pregunta ya de cajón para la iglesia, una pregunta que ya prácticamente se nos ha hecho muchas veces, pero es una de las preguntas más importantes para nuestra vida. ¿Estoy listo para irme hoy con Dios? ¿Mis hijos están listos para irse hoy con Dios? ¿Mi esposa, mi esposo, mi mamá, mis parientes están listos hoy para irse con Dios? Aunque parezca una frase de cajón hoy dentro de las iglesias, es una frase o una pregunta demasiado relevante para nuestras vidas. El apóstol Pablo entonces coloca esta tarea del evangelismo como algo demasiado importante. No es algo superficial el tema de compartir la palabra del Señor. No es algo superficial. Vuelvo y se lo repito, hay muchas iglesias que de pronto hoy por hoy ya han dejado el evangelismo, que de pronto hoy por hoy se dedican a otro tipo de actividades y el evangelismo muy poco. De hecho, estuvimos en una actividad esta semana en cierto lugar y podía darme de cuenta yo que bueno, en ese lugar habían personas de muchas iglesias. Habían personas de muchas iglesias, era un evento cristiano y habían personas de muchas iglesias donde se hacía un ejercicio de evangelismo. Y en el ejercicio de evangelismo se nos pedía a las diferentes personas que estábamos allí, párese adelante y exponga el plan de salvación. ¿Qué cree que pasó? Que la mayoría de personitas que estaban allí no pudieron exponer el plan de salvación. No pudieron exponer el plan de salvación. Entonces les decían, párate y expone el plan de salvación. O sea, haz de cuenta que nos vas a evangelizar a nosotros. Y pasaban adelante una iglesia, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia y otra iglesia. Y salían con una cantidad de cosas menos el plan de salvación. Salían, ven, pero tu vida cómo está, tu vida está llena de vacíos, te invito, te quiero presentar a alguien que va a llenar tu corazón, te quiero presentar a alguien que quiere llenar tu vida, te quiero presentar a alguien que te va a hacer feliz. Y ese alguien, entonces la otra persona, ¿y quién es ese alguien? Es Jesucristo, te quiero presentar a Jesucristo. Pero resulta que dentro de eso no estoy proyectando realmente el plan de salvación. Resulta que cuando tú otras personas nos decían, hola, buenos días, Cristo te ama, sonríe que Cristo te ama. Y entonces el pecador que oye que Cristo lo ama y que sonría, ¿qué cree que va a hacer ese pecador? Pues sonreír, porque tras de que está mal hay alguien que así lo ama. Y entonces esa frase que utilizamos las iglesias para decir sonríe, Cristo te ama, o un Cristo te ama simplemente, o Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Qué cree que está haciendo? Eso es una frase de aprobación a la vida que está llevando ese pecador. Y entonces la persona, como es pecadora y escucha que Dios lo ama y que lo quiere bendecir y que tiene un plan maravilloso con esa persona, la persona se siente cómoda en su estatus, en su posición, en su estado. Entonces, si es borracho, la persona si es borracha y escucha que Dios tiene un plan maravilloso con su vida, pues dice, no, pues, o sea, estoy premiado, estoy aquí tomando mi cervecita y hoy recibí una excelente noticia que Dios me va a bendecir tras del hecho. Sigue cómodo con su pecado, sigue cómodo allí con su pecado. Con cualquier otro pecado lo mismo, con cualquier otro pecado lo mismo. La persona que es adúltera y llega al cristiano tratando de evangelizarlo y diciendo, es que Dios te quiere sanar, porque de pronto está enferma la persona, pero vive en adulterio y entonces está enferma. Es que ve a la iglesia que Dios te quiere sanar. No, pues tras de que estoy allí con un amante y demás, y tras del hecho Dios me quiere premiar sanándome. Pues qué bendición. Así a quien no le va a gustar el evangelio. Así a quien no le va a gustar el evangelio. Pero esa no es la verdad del evangelio. ¿Cuál es la verdad del evangelio? Que todos hemos pecado, estamos lejos de Dios, destituidos de la gloria del Señor. Uy, eso ya me empieza a chocar, y por eso es que cuando ya se presenta el evangelio real, ahí es donde mucha gente empieza a rechazarte. Cristo dijo, el mundo me aborreció y a ustedes también los van a aborrecer, porque la verdad del evangelio no es una buena noticia motivacional, pero sí es una buena noticia, en el sentido de que usted y yo estamos perdidos sin Cristo, pero con Cristo tenemos vida eterna. Lo que pasa es que la iglesia se ha enfocado la mayoría de iglesias se enfocan más en un evangelismo de hacer sentir el ego de la persona alto. Dios ve lo mejor que hay en tu interior.
Wow. O sea, esas son frases que se utilizan en el evangelismo. Y entonces yo he visto incluso videos en redes sociales en donde no estoy en contra de esos métodos, obviamente no los hacemos nosotros mismos, no estoy en contra de eso, pero ahorita está muy de moda un método de que personitas sin hablar van y le dejan una frasecita a una persona y siguen caminando, entonces graban la reacción de la persona y entonces la persona, cualquier persona por allí de la calle, un centro comercial o algo, coge y abre el papelito y dice: no te rindas, yo estoy contigo, te dice Dios. Y más de una persona le toca la palabra y le llega al corazón, y qué bonita esa palabra. Pero miremos qué tan bíblico es eso. ¿Será que Dios realmente está con esa persona si esa persona no tiene a Dios? Bíblicamente podríamos argumentar eso. Bíblicamente podríamos argumentar que Dios va a bendecir a esa persona si no hay un arrepentimiento previo. Pero ilusionamos a la persona diciéndole eso. Y la persona, claro, en un momento de problemas y eso, abrió el papelito, un desconocido le dio un papelito y dijo: no, eso es un mensaje de parte de Dios para mí. ¿Qué terminó haciendo? Aprobando su vida como la está llevando. Aprobando su vida como la está llevando. Es que el evangelismo es de tanta delicadeza, de saberlo hacer. No estoy en contra de eso. No estoy en contra de hacer ese tema de los papelitos, pero hay que saber qué mensaje hay que transmitir. Hay que saber qué mensaje hay que transmitir, porque yo no le puedo prometer a alguien que le va a ir bien cuando está obrando mal. De hecho, la misma Biblia lo dice: ¿haremos cosas malas para cosechar bienes? ¿Qué dice el apóstol Pablo? De ninguna manera. Y entonces muchas de esas personas están haciendo cosas malas y yo no le puedo prometer que van a cosechar cosas buenas, porque su vida no está acorde para eso. Su vida no es acorde para recibir lo que yo le estoy diciendo en ese papel. Ese método de evangelismo es muy bonito, pero hay que saber qué mensaje le voy a entregar a la persona. Ese método de evangelismo de que no, estoy pasando por ahí, le dejo un papelito a una persona y ya, y me voy y no le digo nada, son métodos, son estrategias. Es válido, sí es válido, pero no puedo entrar en ilusionar gente, en decir herejías, en decir mentiras. No es así como funciona. No es así como funciona. Y entonces muchas personas exponen el evangelio de esa manera. Muchas personas exponen el evangelio de esa manera, con buenas noticias superficiales. No, vamos que Dios te va a bendecir, vamos que Dios te va a sanar, vamos que Dios tiene un plan mejor para ti, vamos que, mejor dicho, Dios va a sacar el campeón que hay en tu interior, vamos a la iglesia, que allá tu vida va a coger un nuevo rumbo y demás. No es que todo eso sea mentira. Por supuesto, Dios sana, Dios liberta, Dios bendice, Dios cambia las vidas. Por supuesto que todo ese tipo de cosas ocurren y acontecen, claro que sí. Sin embargo, no es la realidad del evangelio. La realidad del evangelio es que tú y yo estamos perdidos sin Cristo Jesús, que estamos en pecado y que Cristo Jesús soportó el pecado en la cruz allá, y soportó la paga del pecado que era tuya y mía. Esa es la realidad del evangelio. Pero a veces, tanto en la música como en la iglesia, en los métodos de evangelismo, presentamos y proyectamos el evangelio incorrectamente. En el ejercicio de esta semana, que habían varias iglesias, la mayoría de iglesias presentaban el evangelio de esa manera. Vamos, y una persona decía: le quiero invitar al culto de jóvenes, es que eso es fabuloso, ese culto de jóvenes. Y utilizó literalmente esas palabras: le quiero invitar el sábado al culto de jóvenes, porque pues el ejercicio era evangelizar a unos jóvenes. Entonces le quiero invitar este sábado al culto de jóvenes. Usted no se imagina lo fabuloso que son esos servicios. Le estoy ofreciendo ¿qué? Un show. Y el mundo tiene un show mucho más grande en las discotecas y en otros lugares. Definitivamente el mundo tiene shows y espectáculos más grandes, más eufóricos y demás. Y entonces nosotros no estamos para presentar un show, un espectáculo. Es que te invito a la iglesia, que la iglesia tiene una alabanza, mejor dicho, súper, mejor dicho, grande y demás. No, es que la iglesia es grandísima. Una persona un día me dijo eso: vas a la iglesia, que eso allá va, eso es una locura, me dijo así con esas palabras. Hace poco dijo: no, eso es una locura, eso, la iglesia es llena totalmente, eso van miles de personas a X iglesia, no importa mencionar qué iglesia es. Y entonces, claro, tratan de llevar a la persona: no, es que allá hay miles de personas y hay concierto y hay música en vivo y el sonido y las pantallas y las luces y todo, wow, es un buen momento.
la voy a pasar bien, la voy a pasar bien. Pero eso es emocionalismo, como lo dice mi hermano Rodrigo ahí, eso es emocionalismo. Eso es emocionalismo, tocar emociones, no, eso no es el evangelio. El evangelio no es de que vamos, que allá va a haber concierto, va a haber música, va a haber luces, va a haber esto. No, eso no es el evangelio. No es la motivación para ir a una iglesia. La motivación para ir a la iglesia es Cristo, es mi pecado. Es que mi pecado me aleja de Dios y hay solamente alguien que me reconcilia con Él y ese es Jesucristo. Esta tarea es definitivamente importante. Esta tarea definitivamente es importante y por eso el apóstol Pablo dice, te encarezco, esto es caro, esto es valioso. ¿Y delante de quién es valioso? De Dios y del Señor Jesucristo. De pronto hay iglesias que no les vale nada eso. Perdóneme si suena un poquito ofensivo hoy. De pronto hayan personas en este lugar que piensen que no es valioso el evangelismo, que tengan el evangelismo muy en bajo, muy en poco. Pero para Dios es valioso. Para Dios es algo que es encarecido, que vale, que es caro, que tiene valor. Para Dios es importante. Para el Padre es importante. Para Jesucristo es importante. Tan importante es para Dios que ¿qué hizo Dios? Envió su Hijo. Dio a su Hijo. Y Jesucristo dio su propia vida. Tan importante será eso. Esa es la razón del evangelismo. Tan importante es para Dios que soportó que su misma creación lo humillara a Él. Eso es algo terrible. Él teniendo todo el poder del universo y permitir que su misma creación lo abofeteara, lo humillara, le escupiera, le pegara. Pero Él dijo, es tan importante para mí el evangelismo que yo me aguanto todo eso. Con tal de que la gente sea salva. Con tal de reconciliar a la gente conmigo. Versículo número 2. ¿Qué es lo que está encareciendo el apóstol Pablo a este pastor no evangelista? Vuelvo y lo digo, el evangelismo es para toda la iglesia. Dice el versículo número 2, que prediques la palabra. ¿Qué es lo que es encarecido? Lo que vale, predicar la palabra de Dios. Eso vale para Dios. Eso vale para Dios. Pregúntese a usted mismo, ¿cuándo fue la última vez que usted predicó a una persona? Gloria a Dios. Alguien puede decir ayer, esta mañana de pronto. Pero algunas personas podrían decir, bueno, hace 8 días, listo, todavía está dentro de un rango bien. Algunas personas pueden decir, yo estuve evangelizando hace 15 días, gloria al Señor, todavía está dentro de un rango aceptable y bueno, pero habrán personas que digan, uy, yo hace como 3 años no salgo a evangelizar, yo hace como 5 años no le predico a nadie. Yo sí voy a la iglesia muy juicioso, yo ayuno, yo oro, yo leo la Biblia, yo tengo mi devocional, yo adoro al Señor y todo. De hecho, sirvo en la iglesia. De pronto alguna persona puede decir, pero hace rato no predico. Hace rato no le comparto a nadie el evangelio. Hace tiempo. Es el caso de muchos. Es el caso de la mayoría. Sumémosle a eso que a muchas personas les da pena el confesar a Cristo delante de otras personas en público. Dice aquí la palabra de Dios, que prediques la palabra, que instes. ¿Qué es instar? Insistir, animar, preparar, promover, insistir, que instes ¿a qué? Constante, muy bien. ¿Que instes a qué? Tiempo y fuera de tiempo. La iglesia no debe de esperar a que en su congregación el pastor haga un llamado a hermanos, tal fecha, tal día, a tal hora vamos a salir a evangelizar. No, la Biblia dice predica a tiempo y fuera de tiempo. Claro, cuando la iglesia hace esa convocatoria, vamos a salir tal día, tal hora y eso, gloria al Señor, vamos a salir como cuerpo de Cristo a hacer la labor, pero en realidad el creyente debe de estar predicando ¿qué? A tiempo y fuera de tiempo, en todo tiempo. En todo tiempo, cada oportunidad que se presente para presentar el evangelio de Cristo es una buena oportunidad. Es un buen momento para hablar de Cristo. Cada momento que se presente para dar a conocer a Cristo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que presentar a Cristo. Dice la palabra del Señor, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice allí la escritura. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con ¿qué más? Doctrina. La palabra del Señor nos manda a nosotros a hacer ciertas cosas. Redarguir. ¿Qué es redarguir? Es tocar el corazón
pero no con emociones, sino es con la palabra del Señor. Redarguir es cuando la palabra del Señor toca el corazón y le contrista el corazón, le confronta el corazón de que la persona estaba andando mal y demás, y la palabra le toca. Entonces tenemos y somos llamados a redarguir. ¿Será que redarguimos vuelvo y se los repito los ejemplos que le puse ahorita? ¿Será que redarguimos al muchacho que está en fornicación y vamos y le predicamos diciéndole, es que Dios te quiere bendecir este día? No, no, porque no lo estoy redarguyendo, al contrario, le estoy presentando más comodidad de la que ya tiene. Estoy diciendo, estás bien, te apruebo así y sigue mejor, antes vas a estar mejor. Pero eso no va a acontecer si no hay un arrepentimiento. Eso no es redarguir. Mucha gente llega a una iglesia y puede hacer la oración de fe, pero jamás fueron redarguidos. Es la realidad. Hay gente que llegó a una iglesia, le pareció bonita la iglesia, pasó al frente, hizo la oración de fe, incluso puede seguir yendo a la iglesia sin haber sido redarguido. ¿Qué peligro es? Porque no fue redarguido por su pecado. Fue a un lugar donde se sintió cómodo, donde se sintió aceptado, bueno, gloria al Señor por eso, se siente cómodo, se siente bien, y pues quiere continuar yendo porque se siente bien, le agrada ese ambiente. Es un peligro cuando a la gente le agrada la iglesia, y suena un poco contradictorio eso, pero es un peligro cuando a la gente le agrada la iglesia, y más bien no va a hablar cuando la gente, al cristiano que le agrada la iglesia, ya está correctamente, pero es un peligro cuando al pecador le agrada la iglesia. ¿Por qué? Porque es que la iglesia no es un lugar donde el pecador se deba de sentir agradado, es un lugar en donde se tiene que sentir confrontado, redarguido, y obviamente tomar la decisión de arrepentirse y de seguir a Cristo. Cuando un pecador llega a la iglesia, se sintió bien, se sintió cómodo, se sintió contento, se sintió feliz, salió de la iglesia así, no pasó nada, porque la palabra no le tocó su pecado, la palabra no confrontó su pecado, la palabra no redargulló, no martilló así, allí dentro de su corazón su pecado. Se perdió el tiempo. Ese pecador no cumplió el propósito y el objetivo de haber ido a la iglesia. Incluso te tiene que pasar también a ti y a mí. Incluso nos tiene que pasar a nosotros mismos, que la palabra del Señor tiene que chocar con nuestro pecado. La palabra de Dios tiene que chocar con nuestro pecado. Aquellas iglesias en donde solamente se predica de prosperidad, de bendición, de que todo va a estar bien y que todo es fabuloso y que solamente hay éxitos y de victoria en victoria y todo va a estar supremamente bien, jamás se está tocando los tuétanos del pecado, jamás se está confrontando el pecado, y entonces la gente se puede llegar a sentir en un lugar en donde todo está bien, en donde todo es motivacionalismo, donde todo es optimismo, en donde todo va bien y todo va a ir de mejor. Entonces yo hoy estoy bien y mañana voy a estar mejor. Pero para que se cumpla eso, usted y yo sabemos que las promesas de Dios son condicionales a la obediencia. Entonces, previo a eso, previo a esas bendiciones, tiene que la palabra chocar nuestro pecado. Vuelvo y lo repito, un pecador que llega a la iglesia y vuelve a la iglesia y vuelve a la iglesia, pero no ha sido redarguido por el pecado, no se está dando la palabra de Dios correctamente, o esa persona no está entendiendo el mensaje, o algo está pasando, pero algo está fallando, algo está fallando, algo está fallando. Ahora hay que, como lo dice ahí la palabra del Señor, redarguye, reprende. ¿Qué es reprender? Llama la atención. No es que tengamos que predicar con el rejo y como ya en el otro extremo, de hijo del diablo se larga para el infierno si no se arrepiente hoy. No, porque eso no es sabio. Eso no es sabio. Aunque, si usted se pone a mirar la Biblia, ¿cómo predicaba Juan el Bautista? Generación de víboras, arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Y bueno, usted se pone a mirar la Biblia y realmente grandes predicadores predicaban de esa manera cortante y tajante. Pero bueno, nosotros no nos vamos a ir tampoco a ese extremo de ser tan latigueros. Pero sí dice la Biblia, reprende. La palabra de Dios va a reprender el pecado de la gente. La palabra de Dios va a reprender a las personas, su comportamiento. Porque la persona que vive una vida, imagínense, gente que el viernes tomó, se emborrachó y llega a la iglesia, y la palabra de Dios, ¿qué cree que va a hacer?
lo debe de reprender la Biblia. La misma Biblia, si nadie lo coja, ¿usted qué es lo que está haciendo? Porque es que una cosa es juzgar, otra cosa es reprender. El reprender es que le va a llamar la atención a esa persona. Tú estás obrando mal y los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Es lo que dice la Escritura, que un borracho no entra al reino de los cielos. Eso es un trabajo de la Biblia, no es un trabajo de que yo tenga que señalar, juzgar o acusar a nadie. Es que la misma Biblia dice que el borracho no va a ir al cielo. Pare de contar, nos guste, no nos guste. Ay, pero es que a mí que me gusta tanto la cerveza. Nada que hacer, nada que hacer. La Biblia dice que el borracho no entrará al reino de los cielos, punto. Entonces, si fuera por gustos, podría estar la persona que diga, uy, pero es que a mí me gusta mucho esa mujer, pero no es la suya. Pare de contar, no se puede, no se puede, no es por gustos. Habrá muchas cosas que nos puedan gustar, pero no se trata de gustos. Hay cosas que nos gustan, pero no son buenas, no son debidas, son malas, son pecado. Entonces, la Biblia nos va a reprender nuestras malas conductas, los pecados que hay en nosotros. ¿El evangelismo qué tiene que hacer? Eso. Por eso es que vuelvo y se lo digo, ese tipo de evangelismos en donde voy a mencionar otro, que también de hecho nosotros lo hemos hecho, pero entonces hay que canalizarlo para hacerlo correctamente. Entonces se sale a un semáforo con un aviso grande que dice Cristo te ama. Pues ahí hay mucha gente que obviamente no tiene a Cristo y lee que Cristo los ama, se van contentos, se van felices con esa frase. Ah, mi marido no me ama, pero Cristo sí me ama, y sigue su vida, sigue su vida. No se está reprendiendo, no se está confrontando, no se está redarguyendo el pecado ahí, no se está redarguyendo el pecado ahí. Dios hoy escuchará tu oración. Pídale a Dios que Dios te va a escuchar. ¿Será que eso es bíblico? Para el hijo de Dios sí, para el que no es hijo de Dios no es bíblico, porque la Biblia al contrario dice que Dios esconde su rostro de los malos y se tapa sus oídos, no responde las oraciones. Entonces hay mucha gente que promete, usted órele a Dios que Dios lo va a escuchar y usted esto, venga, pero antes de eso hay que arrepentirse, antes de eso tiene que tomar una decisión, y por supuesto que apenas tome la decisión, Dios va a estar con sus oídos bien atentos a la oración que haga esa persona. Apenas la persona tome la decisión de arrepentirse y de seguir a Cristo, Dios va a estar muy atento a todo lo que esa persona haga, diga, hable, ore. Pero antes no, yo no puedo prometer cosas que no van a ser así. No podemos prometer cosas que no son así. Dice la palabra del Señor, ya ahorita miramos, dice la palabra del Señor, exhorta con toda paciencia y ¿qué más? Y doctrina. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhorta con toda paciencia y doctrina. La exhortación es un llamado de atención. Pero la Biblia dice que con toda paciencia y doctrina, la Biblia. Es decir, que usted y yo no estamos llamados allá a alegarle a la gente, a juzgar a la gente, a señalar a la gente, sino a tener paciencia. Tener paciencia. Si dentro de la misma iglesia se ve gente que todavía lucha con pecado, ¿qué será allá afuera? Que no han ni siquiera empezado la vida cristiana. Si aquí dentro de la iglesia a veces suelen haber personas que dicen mentiras, ¿qué será el que está allá afuera? Si aún dentro de la iglesia hay gente que todavía levanta la cerveza y toma en un fin de semana, los he visto a más de uno, y ha tocado orar y demás, y entrar en procesos de hablar y demás, pero ¿qué será allá afuera que no tienen a Cristo? Si aún dentro de la misma iglesia hay que lidiar con muchas cosas como ese tipo de situaciones, ¿qué será allá afuera? Por eso la Biblia dice con toda paciencia. El evangelismo es un trabajo ¿de qué? De paciencia. No podemos pretender de que de la noche a la mañana una persona se convierte. La Biblia nos habla de que el sembrador fue a sembrar, sembró y luego se fue a dormir, a descansar, y luego vino y pues ya había un fruto, pero eso no es de la noche a la mañana. Y cuando la Biblia habla de ese simbolismo es porque haciendo más énfasis en que el sembrador coloca su semilla y se va a descansar a sus otras labores, y cuando vuelve ya hay un fruto. El sembrador no es el que rompe la semillita, el sembrador no es el que hace que la semillita crezca, la plantica crezca, el sembrador no es el que hace ese tipo de cosas. El sembrador no es el que hace ese tipo de cosas. No es el sembrador, es Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién?
Dios. Y Dios sí que se demora en sus procesos, porque los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Pero la tarea la tenemos que hacer usted y yo, y Dios es el que comienza a procesar su vida. Si yo le pregunto a usted, levante la mano, ¿cuánto Dios luchó con usted y conmigo? Yo creo que más de uno podría decir aquí, uy, conmigo luchó 5 años. Uy, a mí mi mamá me predicaba desde niño, pero yo vine a aceptar a Cristo fue después de que ella se murió, por allá después de grande. Hay testimonios así, hay testimonios así. Uy, a mí Dios me predicó durante 20 años, me mandaba gente y me hablaban y en la casa, en el trabajo, y yo no obedecía hasta que me enfermé y Dios utilizó esa enfermedad para que llegara a Cristo. Los tiempos del Señor son tan imprecisos frente a los de nosotros, pero nosotros tenemos de hacer la tarea. Sembremos, reguemos, el crecimiento lo da Dios. Siga sembrando en su familia, siga regando su familia, siga arando la tierra de su familia. En estos días atrás hablábamos acerca del tipo de tierra que es cada persona. Hay buena tierra, y esa buena tierra, donde cae la semilla en buena tierra, da fruto. Pero a veces sembramos y sembramos y sembramos, y resulta que estamos sembrando entre espinos, o abrojos, o pedregales, o junto al camino. Y ahí no va a pasar nada, nunca va a dar fruto, nunca va a dar fruto. Hablando de los tipos de tierra, que había cierta tierra donde caía la semilla y la persona la recibía con gozo, con alegría, pero que luego de que vienen los problemas y la tribulación, se desaparece ese gozo, esa alegría, se desaparece la palabra, porque las aves vinieron y se comieron las semillas. Los de junto al camino, los de los pedregales, no pudieron echar raíces, creció y se secó con el sol la plantica. Los de los espinos crecen, pero los espinos y la maleza ahogan la planta. Entonces tenemos que mirar todo ese tipo de factores, pero hacer la tarea. Dice aquí, con toda paciencia y con ¿qué más? Doctrina. El evangelista debe de conocer ¿qué? La palabra de Dios. Hoy aprendemos de que, haciendo recapitulación de la prédica de hoy, es algo que se nos encarece, que tiene valor. El evangelismo es algo que tiene valor. ¿Para quién tiene valor? Para el Padre, para el Hijo, y usted también debe de decir lo mismo. Para mí también tiene valor. Si para Dios es importante, para ti debe de ser importante, para mí debe de ser importante. Necesitamos hacerlo con bases bíblicas, con palabra de Dios, con doctrina. No es con mensajes motivacionales, no es con mensajes de todo va a estar bien, de Cristo te ama, Cristo va a responder tu oración. Todo eso son mentiras. Todo eso es mentira. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que es mentira? No es mentira para tu vida, porque tú ya eres un hijo de Dios. Es decir, para tu vida sí es real, para tu vida sí es una verdad eso. Pero para el que no es cristiano, para el que no tiene a Dios en su corazón, sí es una mentira. ¿Por qué? Porque pues Dios no, la Biblia al contrario dice que está airado con el pecador. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. ¿Cómo yo le voy a prometer a alguien que Dios, mejor dicho, le va a bendecir ese día y que Dios está caminando con él cuando no está caminando con él? La Biblia dice que hay una separación entre Dios y los hombres. ¿Debido a qué? Al pecado. ¿Por qué yo le voy a decir a alguien que Dios está caminando con esa persona? No temas ni desmayes, Dios va contigo en este proceso. Yo no le puedo prometer eso a esa persona. No es verdad, es una mentira para esa persona, porque esa persona vive en pecado y el pecado lo tiene bien lejos de Dios. La Biblia dice que el que es amigo del mundo es un enemigo de Dios. Y si es enemigo de Dios, ¿yo qué hago prometiéndole a una persona que Dios lo ama y lo bendice y no sé qué? Al contrario, si Dios es tu enemigo. Dios es tu enemigo. Miren lo que es el evangelio real. Yo no le puedo decir a la persona, es que Dios te ama, es que Dios está contigo, es que Dios ha estado ahí en esos momentos difíciles, es que tus lágrimas Dios ha estado ahí. Pues puede que sí, pero Dios es el enemigo de esa persona. Dios es el enemigo de esa persona. Y a menos de que no se arrepienta, esa persona no va a tener reconciliación con Dios. Y si se muere así, se va a ir al infierno. Ese es el verdadero evangelio. Entonces necesitamos entender lo que es el evangelio real para sí mismo exponerlo con sabiduría, con amor, con paciencia. Todo lo que leímos acá, por supuesto, tenemos que hacerlo con sabiduría, amor, paciencia, con doctrina, con misericordia. Pero hay que no inflar las emociones de la gente, sino que presentar realmente la verdad a las personas. Presentar realmente la verdad a las personas.
Vamos Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.